Hola, Selma Dum y yo, Silvana Bogiano, te damos la bienvenida a nuestro programa de literatura y creación que llamamos Abracadabra. Aberaj, iré creando, Kedabar a través de la palabra. Construimos realidad a través de lo que decimos en nuestras vidas. Y así también, claro, en este espacio informal, lleno de cuestiones, comentarios, inspiraciones, pensares, criterios, creatividad, juego. 1, 2, 3, abracadabra. Y la magia de encontrarnos un rato para disfrutar, para pensar, informar, deleitarnos. Un rato para estar en compañía de la belleza, la alquimia, de lo profundo, de lo poético, ese tesoro inusual durante nuestro andar diario. 1, 2, 3, abracadabra, aberaj kedabar, para encontrarnos con la palabra, recuperando lo que es también la vida, una larga, inesperada conversación. Buenas tardes a todos. Hola Selma, ¿cómo vamos, querida? Hola Silvana, ¿cómo estamos? Muy bien, hemos tenido un montón de mensajes. Agradecemos este espacio radial de 17 a 18:30 los sábados en este estudio más que artístico de Radio Z, con la logística de Charlie Gerbaldo, nuestro operador Simón Eidelman, la producción de Dayana Cabrera y el diseño gráfico de Manuel Padilla. La música de este programa es de Matías Sandro Murray, a quien agradecemos su composición. Tenemos varios mensajes y textos para leer que enviaron a nuestro mail. Sí, nuestro mail, el nombre de nuestro programa, abracadabra en radiozeta@gmail.com. Voy a comenzar a leerte un mensaje que fue escrito sobre la primera consigna. Está hecho por Lourdes Reynoso, quien escribió acerca del amor estas palabras. Quizás el amor es poder ser frágiles juntos, un lugar donde el corazón sana, donde me acaricias la cara, haces círculos en mi pelo y así sentir que me rescatás del abismo. No importa el lugar, porque el mundo mejora si es con vos. Catalina Fer, para sus docentes y amigos, también nos ha mandado un mensaje. Leo yo. Dale. Dice así. Mientras estaba pasando el programa, no sé, es como una sintonía creativa, Silvana. Me pasaban cosas, como imágenes, cosas para escribir, ¿no? Ni sé si es con respecto a la consigna, pero en todo momento, también en el programa con la astróloga, me dieron imágenes de cosas. Cuando leíste parte de tu libro, que yo estoy esperando mucho poder leerlo. Es un momento mágico que pasa con el programa, la fuerza que ustedes juntan y la manera que tienen de expresar las cosas. Te quiero felicitar, me gustó mucho el programa. También tenemos mensajes de WhatsApp. Sí, tenemos un mensaje que está confeccionado por Marcela, es una compañera de investigación que dice: hermoso el programa y escucharte. Ale, se refiere a nuestro primer invitado Alejandro, que compartió el link de YouTube. Felicitaciones a las entrevistadoras y a Ale por compartir los entretelones de lo que constituye, de lo que lo constituye, el dibujo,
la composición de sus letras y notas, como músico, como cantante, como poeta, un gran artista de la arquitectura en su forma física y poética. Muchas gracias, Marcela Pereira. Bueno, ahora sí, vamos a ir de a poco con la cortina musical al Rincón de Subrayado. En un café se vieron por casualidad. Bueno, el Rincón de Subrayado, este rincón nuestro, esta vez a mi cargo, es el tema, como saben, que atravesará todo el programa de hoy. Elegimos con Selma el tema de la traición, la estafa y su contracara, claro, la lealtad, la confianza, la fidelidad. Menudo tema, la traición. En principio diría que la etimología de traidor, traidora, es el que entrega. Traditor es el que incumple la confianza depositada en él o en ella. ¿Y de dónde viene confianza? Confianza, una palabra muy significativa que tiene su parte ansa, es la acción de, en este caso es la acción de fiar junto a alguien, de compartir la fe uno en otro o en otra. Además, fides, es lealtad. Pero la raíz más interesante de la palabra confianza, fidelidad, es la de pistis, heredado del hebreo y llevado al griego. Pistis, es dar crédito, ser garantía. ¿Garantía de qué? De uno mismo en principio y luego para el otro. Ser garantía de lo que se siente y piensa y de que eso va a concordar con lo que se dice y se hace. Menuda tarea. En este mundo, en este sistema en donde todo se fue haciendo confuso, donde todo se funde con, en algún lugar desconocido o archiconocido. En un mundo donde de por sí resulta difícil ser garantía de sentipensar, decir y hacer en forma coherente. Soportar un archivo, por ejemplo, como hoy tanto se dice. A su vez, ser traidor, traidora, es el que entrega información, personas, lo que esté a su paso para trepar en un laburo, meter púa en una pareja, no destruirla, pero se puede meter púa, hacer y deshacer por otros. A ver, hay tantos tipos de traiciones como seres humanos somos, desde las más graves a las más insignificantes, si las hay insignificantes. La más grave tal vez es considerada la traición a la patria, que hemos vivido desde nuestro origen y primeros gobiernos, luego tomando enormes deudas, estafando, hipotecando a todo un pueblo. Hay traiciones, mentiras, estafas, entre dueños y súbditos, en las guerras, en las grandes decisiones, en las pequeñas, en el mundo, en regiones, en países, en ciudades, en poblados, en familias, entre amigos o en amores, y no podré abarcar todos los casos y cosas. Pero el caso es que afortunadamente existe también la confianza, esa acción de fiar, de ser garantía para el otro y que ese otro o esa otra lo sea
para uno, como dice Eduardo Galeano en su celebración de la amistad, en su bellísimo libro de los abrazos. En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero. 5 llaves de 5 casas, de 5 amigos. Las llaves que lo salvaron. Desde este planteo que hago, la palabra. Otra vez, la palabra en juego. Sentipensar y decir, o sea, dar la palabra y cumplirla. ¿Qué palabras damos? ¿Las cumplimos? ¿Cuáles recibimos? ¿Las sostienen hasta donde realmente pueden o quieren esos que nos dan las palabras que recibimos? Es más fácil desde esta perspectiva pensar que somos garantía de nuestras palabras, que creamos hechos acordes a nuestro sentir y a lo pactado con el otro. ¿Se puede cumplir en estos tiempos en que vivimos entre las redes y las infinitas posibilidades de simular ser otro o ser otra? Un hermoso texto de Juan Batuone, cantautor, compositor y escritor, decía en su libro Romance fantástico del poeta y la estrella de un tranvía. El texto es mentir. Mentir por la boca, mentir para adentro, mentir con las uñas, mentir para afuera, mentir por los lados, mentir de mentira, mentir de endeveras, de pies a cabeza, mentir en la iglesia, mentir los ancestros, mentir los velorios, mentir cementerios, mentir, mentir, mentís. Mentir por las cloacas, mentir los nacimientos, mentir hasta la muerte, mentir los pensamientos, mentir por si las moscas, mentir para reírse, mentir para abrazar, mentir para soñar, mentir en propagandas, mentir en el Congreso, mentir como si nada, mentir en ministerios, mentir, mentir, mentís. Mentir en otro idioma, mentir por 5 pesos, mentir por 1 millón, mentir por la radio, mentir sin un valor, mentir por la tele, mentir en un juicio, mentir en las plazas, mentir detrás de un vidrio, detrás de una reja, detrás de los sueños, mentir, mentir, mentís. Mentir en terapia, mentir de a poquito, mentir de a pedazos, mentir nochebuena, mentir con amigos, mentir a los hijos, mentir a sus padres, mentir por carta, por fax, por mail, mentir, mentir, mentís. Mentir por los párpados, mentir por las dudas, mentir con holgura, mentir por teléfono, mentir en verano, mentir en invierno, mentir en silencio, mentir por oficio, mentir desde el miedo, mentir un ocaso, mentir para siempre, mentir, mentir, mentís. Mentir a la 1, mentir a las 2, mentir a las 3, mentir a los viejos, mentir por costumbre, mentir por contrato, mentir en 3 actos, mentir por la patria, mentir por los siglos de todos los siglos, mentirse a sí mismo. Mentí, mentí, mentí. ¿Podremos vencer las infinitas sucesiones de espejos que nos muestra el mundo hoy y no traicionarnos a nosotros mismos?
Aunque sabemos de grandes y medianas traiciones, o por lo menos históricas traiciones, y en esos tiempos no había internet ni medios de comunicación. La simulación, la desconfianza, parecen apoderarse de nuestras vidas al tiempo que siguen urgiendo el amor y la lealtad entre nosotros, los humanos. Pero sabemos que a pesar de nuestros deseos, debemos cuidar nuestras espaldas de los mesías del siglo XXI, de las grandes estafas o pequeños engaños. Como plantea Galeano en el libro de los abrazos nuevamente, en su celebración de la desconfianza. El primer día de clase el profesor trajo un frasco enorme. Está lleno de perfume, dijo a Miguel Brum y a los demás alumnos. Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor, levanten la mano. Y destapó el frasco. Al ratito nomás ya había 2 manos levantadas. Y luego 5, 10, 30, todas las manos levantadas. ¿Me permite abrir la ventana, profesor?, suplicó un alumno mareado de tanto olor a perfume, y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pesaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua. Desde este planteo que hago, desde el planteo que acabamos de escuchar de estos grandes maestros, podríamos decir que el engaño, la estafa, la traición está en nuestro ADN, como todas las contracaras que mostramos en cada programa. Se podría decir que es así, que es la contracara de la lealtad. En la Divina Comedia, Dante Alighieri pone a los traidores en el último círculo del infierno, porque en la traición, lo más grave, dice, es que primero hay que ganarse la confianza de la persona para traicionarla. Bien, podremos vencer esto. ¿Es un mundo ideal el que planteo, el poder apoyarnos en la lealtad? Tal vez. En todo caso, intentemos entrenar un poco a conciencia este proceso que es la palabra, que es una acción, una flecha certera, que separa en este caso la intención de entregar al otro, estafándolo, engañándola, o ser garantía de lo acordado entre esas 2 almas, 2, 100, un pueblo entero. Habrá que ver, tal vez entrenar fortalece. Una canción de la fuerza y el poder de la confianza. ¿Qué tema has traído hoy? La traición. Vos sabés que ahora nos toca el rincón en donde yo debo leer uno de mis cuentos y he elegido Las 2 caras de la moneda, que pertenece a el libro de Rarezas y Crueldades. Pero antes de eso quería contarte 2 cosas. Una, que tenemos acá en nuestro estudio una invitada que tiene que ver mucho con este tema, porque ella es la lealtad y la fidelidad. Y además lo va a explicar Valeria, pero ella quiere dedicar este programa a su abuela, Josefa, que ya no está en este mundo, que ha fallecido hace poco, pero que fue su gran mentora. Así que mirá qué correlato a la traición que hemos traído acá. Bueno, y te quería contar otra cosa.
Vos sabés que uno de los temas de la traición es la infidelidad. Es un tema muy recurrente para mí en el libro Féminas Inquietas, que aprovecho a contarte que el ebook por primera vez está apareciendo en la vidriera de La Balandra. Entonces se puede comprar en pesos argentinos, que es mucho más económico que comprarlo por Google, y tiene por lo menos 2 cuentos que refieren a la infidelidad. En algún momento vamos a leer alguno. Me parece bárbaro, Selma, un libro que vos además creaste como muchas otras textos. Sí, otro día te cuento de qué habla Féminas Inquietas. Hoy vamos a leer Las dos caras de la moneda. Es un cuento que tiene muchísimos años, pero creo que sigue siendo actual. Los transeúntes apresurados desconocían los matices del pavimento húmedo y pisoteaban con crueldad su lomo, mientras taconeaban las últimas compras del día. Pasó de largo un ciclista por la avenida, un padre con su hija de la mano. Cruzaron la calle 2 estudiantes charlatanes. Un oficinista montó el estribo de un micro que huía como espantado. Los comercios de la cuadra bostezaban y entrecerraban sus dientes metálicos con chirridos, mientras las prendas expuestas en las vidrieras se desteñían al compás del cielo en dudosas tonalidades de gris. El canillita de poco más de 12 años ventilaba con su voz el crimen de la septuagenaria. Más atrás, su abuela, desde un banquito, le tiraba vistazos furtivos como cortes de barajas, al tiempo que esperaba que el chico diera fin al atado de diarios vespertinos. Cuando los hilos de lluvia ahuyentaron a los empleados de las tiendas, los habitantes de la cuadra se adueñaron del lugar. «Dani, vení, comete uno que sobraron». «Sale con mostaza», gritó al canillita, el del carrito de la esquina de enfrente. El canillita se acercó, balanceando las piernas rígidas para imitar el caminar robótico de Terminator en la pantalla de los videogames. Comenzó entonces a dibujarse en el cielo la hora más serena, que solo por momentos era interrumpida por el transitar ruidoso de algún automóvil. «Che, Roberto, le metimos 3 a Boca», dijo Dani, mientras mordisqueaba con apetito el pancho. Cruzó la calle una pareja abrazada que estallaba en carcajadas sobre el aire frío. «Decime, Daniel», preguntó el vendedor de salchichas, «si vos tuvieras mucha plata, ¿qué harías?». El niño se quedó pensativo y bordó con la mirada baja un tapiz de ilusiones sobre las baldosas rajadas. Haría tantas cosas. Iría a comer todos los días a la parrilla Don Carlos y pediría papas fritas con sándwich de lomo. Compraría los botines de cuero topper para el fútbol, esos del negocio Calzamundo. Elegiría una bici mountain bike. Tantas cosas. «Dame Clarín, pibe», rugió el del Audi azul, al mismo tiempo que se destrozaba el ensueño quejumbroso de la imaginación infantil, recortada por la simetría de lo cotidiano. «Quédate con el vuelto nomás». «Gracias, amigo». En el oscuro crepitar de la tarde, la llovizna había trazado su aliento embriagado. La piel aceitada del asfalto vestía tornasoles cuando el semáforo parpadeaba sus colores. «Toma, Roberto, por los panchos y las gaseosas de la tarde», dijo el canillita, mariposa nocturna que ya planeaba delante de los focos amarillos de otro automóvil, mientras le alcanzaba el billete que había recibido hace un instante. Cuando el vendedor ambulante tuvo el papel entre las manos, el asombro se reflejó primero en las cejas arqueadas y luego escapó convertido en soplido por entre los dientes herrumbrados. Miró al chico que atendía solícito el auto y, como distraído, se guardó el billete en el fondo del bolsillo trasero. Después de dudar apenas un instante,
desplegó la sombrilla blanca, cerró la garrafa y se fue. El paso envejecido por la traición callada. «¡Roberto!», gritó el chico que lo veía alejarse. Cuando el hombre dio vuelta la cabeza para mirarlo, con la frente surcada de arrugas, el chico volvió a gritarle. «Si tuviera mucha plata, te compraría el carrito para no verte más la cara». El hombre siguió arrastrando el carro de 2 ruedas hacia la próxima bocacalle. El pibe interrumpió otra vez su marcha al llamarle la atención con la voz aguda. «Che, Roberto», dijo a los gritos, «¿te crees que no me avivé? Viejo ladrón, te estás llevando el yeite del día». La frase se alcanzó a oír en la silenciosa ciudad nocturna, mientras el semáforo parpadeaba, sin inmutarse, sus colores. «Tráeme el vuelto mañana. Con eso vamos a la cancha el domingo. Se juega el clásico». Sin saberlo, el canillita repetía la escena milenaria en la que Cristo oraba al Padre diciendo: «Perdónalos, no saben lo que hacen». Y Judas Iscariote volvía a entregar al Mesías por 30 monedas de plata. Bueno, Selma, realmente el tema está bien claramente planteado y completado. Mi primera pregunta es, si hay una traición conocida en los tiempos de los tiempos, es la de Judas a Jesús, ¿no? Pero mi pregunta es, por esto de las monedas, ¿cuánto vale una traición? Depende de lo que quiera el traidor o traidora y de lo que tenga el traicionado. ¿Cuánto vale? Mira, en este caso valía un billete grande. Y también resuena en este cuento esa idea de que la ocasión hace al ladrón. Porque primero el panchero había sido generoso con el muchacho, pero creyó que no se había dado cuenta del valor del dinero que le había dado. Y a veces, aún las personas bondadosas pueden traicionar, porque no es que en la vida están los malos y los buenos, los que nunca cometen una traición y los que siempre son leales. ¿Te acordás que en la radio pasada, en el programa pasado, yo hablé de la identidad y pregunté cuánto nos conocíamos a nosotros mismos? Y cuando aparece un rasgo que hasta a uno mismo lo sorprende y dice, ¿cómo pude haber pensado? ¿Cómo pude haber hecho esto? En este caso es un hombre que fue generoso con el chico, pero pensó que no había visto el billete y ahí cometió traición. Y una de las peores traiciones es a uno mismo, quizá la primera, pero la más penosa, ¿no? Aunque hay gente que tiene espejo de mármol y no se da cuenta de que se está viendo a sí mismo igual, aunque lo niegue. Hay otra pregunta que quiero hacerte. ¿Hay que ser inocente o con menos calle o más joven, como en este caso, para ser traicionado? ¿Cómo es el asunto? Creo que no. Creo que cualquier edad es buena para ser traicionado y para traicionar. Ahora, es porque la traición existe porque hubo un voto de confianza. Vos lo dijiste antes, si no hay confianza no hay traición. Pero ¿cuál es el costo de vivir una vida desconfiando? ¿Vale la pena desconfiar? Eso me hace acordar a las parejas que dicen, bueno, yo sí salgo, pero nunca me entrego del todo, ni tomo ningún compromiso serio por la duda que alguien me traicione. ¿Y vale la pena vivir así por temor a una traición? Este chico es joven, es un chico de la calle, muy joven, pero creo que la traición está al orden del día y no importa la edad, Silvana. Bueno, por último quiero saber, como siempre, ¿por qué elegiste leer este cuento hoy y escribirlo en los tiempos que corren y cuando lo escribiste? Es una pequeña traición que refleja una gran crueldad, porque evidentemente el chico confió en que el otro era su amigo y lo que traicionó fue ese vínculo de amistad. Y ese vínculo de amistad es difícil de recomponer. Y cuando un chico percibe que el adulto actúa mal, como en el cuento que leí la otra vez, en Sucia, se produce un gran dolor y una gran desilusión,
que estropea esa infancia, ese estado de inocencia. Por eso me parecía que valía la pena destacar este cuento como un ejemplo de la traición más triste que se le puede hacer a un niño, y en este caso a un niño de la calle, ¿no? Un trabajador. Bueno, estamos cerrando con la pequeña cortina musical este rincón para recibir a la entrevistada de hoy. Hola Selma, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, Valeria Soledad Velardi es profesora, hizo el profesorado en disciplinas industriales, su especialidad son las matemáticas y la matemática aplicada. Ella es egresada del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico de la Universidad Tecnológica Nacional y en el 2012 hizo una licenciatura en Enseñanza de las Ciencias, orientación en didáctica de la matemática en la USAM. También es degustadora de café, escritora de poesías, madre de una pequeña y escritora de un libro ya publicado. Así que le damos la bienvenida con toda esa cantidad de cosas que ella hace. ¿Cómo va, Valeria? Hola Silvana, ¿qué tal? Buenas tardes. Valeria, contanos además por qué elegiste trabajar en la educación de adultos, que es desde donde yo te conozco, del ámbito en la que hemos sido compañeras de trabajo. Bueno, elegí trabajar en educación de adultos porque, bueno, es un desafío grande, ¿no? La educación con personas que vienen escolarizadas por ahí no a temprana edad o incompleto, entonces el desafío de cómo hacer para llegarles, para que puedan aprender, es lo que me ingresó, ¿no? Y sobre todo matemáticas, o sea, el pensamiento matemático es bastante complejo trabajarlo en personas adultas que no han sido escolarizadas antes, ¿verdad? Sí, además, bueno, la heterogeneidad es otro de los desafíos de trabajar en SENS con adultos. Sí. Muy bien, muy bien. Antes de pasar a la pregunta de Silvana, te invitamos en un momento muy especial de tu vida. Yo sé que pasaste una semana complicada y que estuviste triste. Y bueno, y yo te ofrecí dedicarle este programa a tu abuela Josefa y a vos te gustó la idea. ¿Querés contarnos quién fue Josefa y qué fue para vos antes de continuar con la entrevista? Sí, en realidad, bueno, me gustó y me emocionó, ¿no? De un principio, mi abuela, bueno, va a seguir, ¿no? Es lo más. Justamente cuando escuchaba las palabras de Silvana y bueno, también de Selma, de la confianza, ¿no? Una persona con la que se generó y de pequeña un vínculo de confianza pleno. Incluso yo, en el momento de mi adolescencia, escuchaba radio con ella por las noches, hablaba por teléfono a una radio local, leía poesías, ella también hablaba, bueno, una gallega, ¿no? De Fierro, que sí partió de esta tierra hace 15 días prácticamente. Así que bueno. Muy bien. Y sé que le has escrito un poema que ahora en un ratito vas a leer. ¿Querés, Silvana, hacerle vos una pregunta? Bueno, quería preguntarte, como buena matemática, porque es así, acerca de tu relación con lo lógico y lo irracional, porque el escritor Lewis Carroll trabajaba con la matemática y la lógica y escribió Alicia en el País de las Maravillas, que es como un canto a la absurdidad y es maravilloso. ¿Y cómo congenias esto de tu lógica y la irracionalidad dentro de la escritura también? En realidad, como que fluye, no es que hay una forma de explicarlo. O sea, quizá la herramienta que me da por ahí la lógica, la matemática,
es esto de la síntesis, el orden en lo que escribo. Pero después las ideas vienen, no sé de dónde, pero bueno, la sensibilidad, las emociones, de la vida misma, ¿no? Perfecto, sí. Es parte de la escritura y ese fluir que tiene con la vida, ¿no? Claro. Pero también te gusta trabajar la matemática en la literatura. Sé que dabas algunas clases sobre la cuestión matemática en Borges, ¿verdad? Correcto, sí, sí. ¿Por qué Sí, no nos contás algo chiquitito de eso? sí, bueno, también incluso hay una estructura literaria que se llama haiku, que también cuando la descubrí no hace mucho tiempo, me encantó, porque eso por ahí permite esta cuestión del agrupamiento, digamos, un haiku es una formación que tiene 3 versos solos y tiene que tener la cantidad de sílabas, son 5, 7 y 5. Entonces, en un momento determinado, cuando lo descubrí, entré a escribir a lo loco. Ya salía a la calle, escribía, miraba para el techo y bueno. Era para el pura cielo. matemática. Claro, tu haiku. exactamente, sí, sí. Qué maravilla, porque además viene también de una cultura milenaria muy exacta y al mismo tiempo tremendamente imaginativa, ¿no? Ahora, ¿cómo incidió en vos ese acercamiento a la obra de Borges? Por ejemplo, nombremos para la audiencia el Aleph, Ah, ¿no claro, es cierto? sí. Y otras figuras del siglo XIX de matemáticas. Bueno, también cuando, digamos, leía a Borges en la escuela secundaria, siempre Borges me enganchó, como que me atrapaba leer a Borges. No entendía nada porque es complejo, pero leía cuentos, los analizaba en la escuela, poesía, poemas, y me encantaba. También por esta cuestión de Borges, ¿no? La formalidad de Borges, cómo escribe Borges. Bueno, y la Aleph también, cuando estudié la teoría de números, justamente que la Aleph es uno de los cardinales transfinitos que hay en matemática. Es la cantidad infinita de números naturales enteros es la misma, aunque parezca que no, pues son infinitos innumerables, se pueden contar. Entonces, hay más cantidad, a uno le pregunta a una persona por ahí, ¿más cantidad de naturales que enteros? ¿Ustedes qué les parece? No podría responder a eso de ninguna manera, Ay, ¿vale? bueno, No tengo la menor idea. Somos más letras Claro. que números, ¿no? Claro, en realidad, bueno, los naturales son los números que usamos para contar, ¿sí? Sí, 1, 2, 3. 3. Los enteros es agregarle a esos números los negativos. Bien. O sea, deberían ser más los segundos que los primeros. Claro, ahí está, ya me respondió. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no ocurre esto? Porque si los Porque son infinitos los claro, números. si los equiparo uno a uno, se pueden equiparar y son infinitos. Por lo tanto, son iguales. Claro. Uno tan grande como el otro. Exactamente. Y hay un matemático del siglo XIX, que es George Cantor, que justamente él lo que hace es, nombra, digamos, dice que a Aleph 0, 1, 2 va a ser la manera de decir del numeral, ¿no? De la cantidad de estos conjuntos infinitos que son numerables, pero que, bueno, son iguales. Bueno, cuando la poesía se transformó en pura matemática, acá la tenemos a Valeria, que sabe contar los endecasílabos, Me han transportado hexasílabos, a mi época del profesorado de alumna porque no hablaba de esto de hace un montón de tiempo. Bueno, muy bien. Ahora que hemos dejado descansar un poco tus emociones, ¿te animás a leer la poesía que hiciste para tu abuela? Sí. Voy a leer el poema. Pan casero. Tenemos sus huellas, abuela, el arte latiendo en sus manos. Brilla, siempre brilla. Nos queda su pan elevado, por el sinfín de momentos, con ese aroma encendido y ese sabor calentito. Nos queda su pan cocinado, con el valor del sustento a fuego cierto y gallego. Nos queda su pan y su canto y su fortaleza vibrando. Muchas gracias, Vale, muy hermosa tu poesía. Además, sé que has escrito otro libro. ¿Querés contarnos de qué se trata este libro publicado en Editorial Almaluz? ¿Cómo se titula? Sí, y en pandemia, sí. Y en pandemia. Que si no, este libro no existiría, claramente. Mostralo así, así se ve también en la pantalla. Eso. Contanos de qué trata ese libro. Este libro trata del periodo, bueno, del post-periodo de lactancia que viví en primera persona con mi hija Lucía, ¿sí? Habiendo nacido ella prematura. Nació antes de término, sí. ¿Cuánto tiempo antes? Y 8 semanas.
Bien, aproximadamente. lo cual es bastante. Sí, nació en la semana 32. Muy bien. Sí. ¿Y qué cuenta este libro? ¿Por qué lo escribiste? El libro surge con un poema, justamente. Surge con un poema que, inspirada en una comunicación con Selma. En realidad yo estaba finalizando el periodo de lactancia, que me costó mucho porque Lucía tenía 2 años y 2 meses y justo arrancamos pandemia, que eso estaba bueno en parte, pero era difícil, ¿no? Dejar el tema de darle la teta a la noche porque, bueno, quería más y bueno. Y ahí un día dije, bueno, esto basta porque no está bueno continuar con esto. Le hace mal, ya se pide noche porque toma teta antes de dormir, entonces... Y escribí un poema, digo, bueno, a partir de este poema que voy a escribir, que se llama Adiós a lactancia, a partir de mañana Lucía no toma más teta. Así, dije, literalmente, y así fue, en realidad. Y cuando hablo con Selma y le cuento del poema, y me dice, bueno, pues por ahí podrías escribir un poco tu historia. Y bueno, y empezó a surgir la idea de contar. Claro, vamos a compartir con Silvana que en realidad el nacimiento de tu chiquita fue bastante complejo desde el punto de vista médico, digamos, y que estuvo internada un tiempo y que también, digamos, la crianza de una criatura chiquita y prematura tiene sus pormenores. Entonces, de alguna manera, Silvana, nosotras compartimos esto de que la palabra sana. Sí, claro. Y pobre Vale había tenido que pedir licencia en el trabajo. La verdad es que le fue complejo salir adelante. La chiquita está muy bien, está ahí brincando. Desde acá la vemos saltando y está maravillosa, pero llevó su flor de trabajo. Entonces yo le dije, Vale, ¿por qué no escribís tu historia? Que le va a servir a muchas madres que como vos tienen chiquitos prematuros y que se desesperan pensando, bueno, en las dificultades que tienen que atravesar. Y ahí Vale dijo, ¿y por qué no? ¿Se lo puede ir enviando en Word? Claro. Porque yo en realidad lo estoy escribiendo en el teléfono, eso todavía me acuerdo, lo escribo en el teléfono en los ratos libres. Yo dije, wow, qué difícil escribir en el teléfono. Porque estábamos en pandemia, encerrados, era un lío. Entonces iba escribiendo como hablando y después, bueno, me traducían los lectores. Y sí, surge ahí, además que justamente de compartirlo con otras familias, porque la dificultad que por ahí uno cree de entrada que tiene la lactancia, cuando uno tiene un bebé que nace 2 meses antes y yo no tenía leche prácticamente, entonces era una cuestión de estimulación todo el tiempo, de ver qué pasaba, y al año tenía un montón de leche. Pero bueno, hubo que hacer un trabajo ahí. Y también, bueno, cuando yo estaba embarazada en semana 12, falleció mi papá en ese momento. Entonces yo creo que eso fue una de las cuestiones que fueron impactantes, por lo que en la última parte del embarazo tuve hipertensión, que se detecta en la semana 30 en el control, y ahí quedó internada. Entonces Lucía nace con 1,360 kilos. Eso, con 1,300 kilos, y sí, estaba perfecta. O sea, este es un el embarazo de esperanza, ¿no? Lo transcurrí normal, bárbaro. O sea, trabajaba en la oficina, 24 horas de clase, una locura. El embarazo es bárbaro, y en la semana 30 ahí tuve el problema de la presión, que bueno, nació chiquitita y bueno, estuvo internada porque gracias a Dios que nació bien. Tuvo que tener, digamos, en la semana 35, que es lo esperable que un bebé puede nacer, tuvo que mantener temperatura, pesarlo 2 kilos, ¿sí? Y succionar. Entonces estuvo internada 20 días allá, hasta que llegó a ese momento. Pero bueno, evolucionó bárbaro. Y decime... En el hospital italiano, que verdad que excelente. O sea, la atención, el seguimiento que hubo con el equipo de la doctora Diana Rodríguez, que en realidad también charlando después con ella, tuve una gran ayuda también de parte de ella para escribir el libro. Porque en un momento cuando estaba con la editorial, me preguntaban, bueno, de la lactancia, contexto histórico, ¿cómo hacemos? Yo no sabía nada. Hablaba con mi abuela, ¿no? Que ella me contó su experiencia en el campo, mi abuela allá del campo. Y bueno, tuve que empezar a estudiar un poco, a ver cómo... Y ahí también Diana me ayudó un montón. ¿Y qué logró la escritura en vos? O sea, más allá de poder transmitir tu experiencia a otras mamás, ¿cómo sentiste vos que te sirvió la escritura? ¿Para qué te sirvió en ese momento? Y en ese momento me ayudó a ordenar un poco la historia que había vivido, ¿sí? Uno va escribiendo, la va ordenando y a eso,
básicamente a eso. A ponerle palabras, ¿no? Claro, a expresarla y bueno, y también queda como una huella, ¿no? Y También para Lucía le va a quedar el libro. absolutamente, y también poner en palabras ciertos sufrimientos hace que sean menos dolorosos porque puedan ser compartidos o pueden ser transformados en otra materia, que pasa de ser de una experiencia solamente sensible a algo que pasa por la razón, por ordenar las palabras, ponerle lenguaje, ¿verdad? Además, en ese momento, cuando Lucía tuvo el alta, bueno, a nuestra casa con Lucía, o sea, con Héctor, con mi marido también, o sea, espectacular entre los dos, ¿no? Porque era, yo no tener leche, Lucía lloraba, se despertaba, gritaba, había que darle leche lo que podía, leche de fórmula. Hablando con la médica, había que dar una cantidad, ella requería más, era un lío, de verdad que los primeros meses fueron complicados. Sí. Bueno, muy bien. Y ahora te van a tocar las preguntas que hacemos a todos los entrevistados. La primera es, ¿cuál vos crees que es la magia de tu libro? La magia, mi libro es que esto de no saber a quién puede llegar, ¿no? Desde el lector que puede tener los humanos. Es verdad. Todo escrito anda por el mundo de las librerías, por el mundo de las palabras y nadie sabe a quién finalmente le va a tocar el corazón. O quién puede sorprender. De repente me pasó cuando lo presenté en la Feria del Libro este año, la segunda vez, que había una persona que, uy, qué bueno, y que estaba con un nene de 2 años, que también prematuro, que estaba bueno, con la lactancia, me dijo justo, terminé la semana pasada la teta. Entonces, qué loco, esto de llegar a alguien, una experiencia similar o no, o que olea a alguien que bueno, que lo sorprenda de alguna manera. Seguro. ¿Y dónde se puede conseguir ese libro, Vale? En la editorial Maluz, que lo promocionan, y en las librerías Cúspide, bueno, de todo el país, lo pueden conseguir. Bueno, muy bien. ¿Querés hacer una pregunta más, Silvana? Sí, me interesa mucho saber con respecto a el aporte que te dio a vos ser ese universo o pluriverso de los adultos en tu parte docente. Me interesa muchísimo y cómo esto, porque a ver, una problemática como la tuya no es la misma compartirla en una secundaria de adolescentes que en una secundaria de adultos con gente que tiene problemáticas como la tuya, mayores, menores, ¿no? ¿Qué es lo que a vos te aportó todo ese universo mientras vos estabas pasando toda esta situación, ¿no? Bueno, justamente esto que decís, que el saber, digamos, que hay en el universo de los adultos, con los alumnos que tengo, con problemáticas, mucho, incluso me pasa actualmente, que por ahí me cuentan historias que son muy difíciles. O sea, entonces, esto de, bueno, de sentirme en parte, bueno, con una comprensión, ¿no? Claro, por supuesto, sí, sí. Y también me gustaría saber si vos estuviste contactada con asociaciones de prolactancias, es decir, ¿cómo elaboraste el tema de investigación dentro del libro? No fue necesario porque, como comentaba, Diana Rodríguez es jefa de neonatología del italiano y bueno, también dicta clase ahí, profesora universitaria, entonces con ella tuve un montón. Lo que sí hizo ella en un par de veces, que estábamos justo en el mes de agosto, cuando yo escribí el libro, empecé a escribirlo en agosto 2020, entonces me incluyó en unas charlas de médicos por Zoom sobre lactancia, en la semana de la lactancia, y como que ahí me ayudó un montón. Escuchar charlas médicos, me fui diciendo también, bueno, para que busque, que googlee determinada información, documentos oficiales de la OMS, ¿sí? Para volver al tema que surca todo nuestro programa, ¿cuánto para vos pesó el tema de confianza dentro de todo este proceso? Porque creo que hay que dimensionar, ¿no?, en determinados sucesos de la vida este tipo de valores. Y un gran por ciento era confiar en la vida, te diría que de un 100%, en la vida, en la gente que tiene alrededor, bueno, mi mamá, mis amigos, mi marido primero, ¿no? Ya estaba todo jugado, ya no había, uno hacía todo, justamente, dar lo mejor y soltar el resultado, hacía todo lo que se podía, pero ya era después
la confianza pesó un 100%. Muy bien. Sí. Y ahora vamos a volver a estas preguntas que le hacemos a nuestros invitados. Si tuviéramos una varita mágica, ¿qué deseo pedirías? Vale. Salud, primero, antes que nada, así en general, ¿no? ¿Sí? Salud, amor, bueno, y confianza. ¿Sí? O sea, que continúe lo que está, porque ahora está saludable, con confianza. Bueno, y dinero siempre un poco vendría bien también, Obviamente, ¿no? sí, O sea, eso no hay forma de quitarlo del medio. Decime, la tercera pregunta, ¿qué pasó en tu vida que te sorprendió? Yo creo que la vida misma me sorprende todo el tiempo, pero bueno, la maternidad desde ya. ¿Qué tiene Sí. de sorpresivo la maternidad? ¿Porque no pensaba ser mamá? En realidad sí, estábamos en búsqueda, pero bueno, había, como no se estaba dando, a través de un tiempo medio prolongado, bueno, y de repente un día para otro me hice el test en un café, hablando de que soy degustadora de café, con una tasa de una semana, y yo dije, bueno, voy a descartar, porque voy a descartar el embarazo, voy a un café, me hago el test, entre la oficina y un Sense que iba a dar clase, y positivo, me hice embarazada 3 más, y no podía creer. Bueno, Este, la felicidad, ¿no? sí, sí. La felicidad. Bien, ¿qué o quién le da magia a tu vida? Bueno, volvemos. Bueno, ¿no? hacé todo el listado de qué, quién es, Explayate todo lo que todo quieras. lo que da magia a tu vida, porque este es un abracadabra, un programa lleno de magia. Bueno, mi hija Lucía seguro, mi marido Héctor, eh, trabajar en educación, educación con adultos en SENS. También esto, ¿no? De llegar, de que siempre alguna cosa distinta surge, viene un alumno o no viene, y viene y cuenta una historia que uno dice, ¿cómo hago para empatizar? Bueno, uno empatiza, pero para comprender cómo lo puedo ayudar. Eh, bueno, el laburo terapéutico que retomé hace un año, que también me volvió a cambiar la vida. Bueno, lo que uno puede justamente cambiar y modificar. Bien, vos decís que ese libro que escribiste se inició con una poesía Sí, y que está al comienzo del libro. sí. ¿Y querés leérnosla? Bueno. Así todos tienen un adelanto de lo que es el libro. Sí, por supuesto. Y vamos a repetir cómo se llama el libro. El libro se llama, no lo dije en realidad. Ah, bueno, entonces vamos a decirlo claramente para que los demás El libro se llama sepan. Arribo prematuro, lactancia y nutrición, que ahora voy a mostrarles el libro nuevamente. Muy bien. Sí, y ahora voy a leer la poesía. Ahí se ve perfecto. Adiós a una etapa de oro en mi vida, de oro por su valor elevado, aunque sin precio. Adiós a momentos inolvidables cuyos orígenes provienen de la UCIN de Lactario, del servicio de neonatología y del equipo de prenaturos del Hospital Italiano, donde recibí las herramientas, la ayuda, el acompañamiento y la contención necesarios. Me encantaría poder retribuir para seguir adelante. Adiós con memoria a esas charlas motivadoras. Adiós desde lo real a los 2 años y casi 3 meses con todo el amor de mi cuerpo y de mi alma. Adiós raro, adiós en cuarentena. Adiós tan previsto como imprevisto. Adiós radical con fortaleza. Adiós con ingenio y sincronicidad. Adiós deseado y no deseado. Adiós con dolor y con crecimiento. Adiós con felicidad y con insomnio. Adiós con decisión y coraje. Adiós con lágrimas del lactante, con berrinches y pidiendo un cachito más, a altas horas de la noche, para conciliar el sueño. O para que solo algo que el lactante vaya a saber qué es. Adiós con un peso indescriptible, comprendido desde la emoción y que la conciencia ignora. Adiós con razones y apoyada por la vida, por personas sabias del tema. Adiós a un ciclo natural y que enriquece el espíritu. Adiós desconocido por quien no lo ha vivido ni es capaz de imaginarlo. Adiós con gratitud infinita al universo.
Adiós sin adiós, en mi corazón y en mi historia de mis días. Adiós dejando buenas huellas. Claro, porque el final de la lactancia implicó un cierre de una etapa, ¿no? Claro, correcto. De tu nena como bebé Claro. y ya tu nena como infante. Sí. Bueno, muchas gracias, Vale. Muy bonito. Hermoso, aparte el tema de poder plasmar, me parece que es esto que decías, de que escribir es también ordenar, porque se cree que escribir, como todo en arte, es ser un poco desordenado, y creo que es absolutamente al revés, es la mejor garantía para la cordura, que viene de cordis, ¿no? Del corazón, estar acorde a nuestro corazón. Creo que la escritura es eso, está bastante lejos de la locura y de última es una locura fértil. Y como dijo Selma, expresar emociones, esto es fundamental también. Bueno, estamos en el rincón de la consigna, en el rincón de la escritura, en nuestro tallercito. Estoy muy contenta, estamos contentas de contarles que nos han escrito varios textos. Algunos ya adelantó Selma y ahora nos va a leer un texto que nos dejó Alejandro González. Sí, Alejandro González, docente, escritor, nos envió este texto sobre la palabra y el amor a la palabra. Se titula ¿Por qué escribo? Escribo porque sueño con la altura del cielo y a la vez porque me gusta merodear por los rincones oscuros de la tierra. Escribo porque mi alma necesita refugiarse en una hoja blanca que la sostenga en alto, hasta alcanzar el fondo rojo del corazón. Escribo porque me gusta el sonido de las palabras, que a veces arden como café humeante y también pueden burbujear como champán helado. Dicen que los poemas saben a licor dulzón, pero sé que conservan el gusto salado de las lágrimas. Tintinean como agua de lluvia ligera o retruenan como las olas espumosas que van hacia la arena. Escribo siempre con la ilusión de decir algo que expanda las fronteras del mundo. Me encantaría que mi voz anuncie la evidencia de un futuro mejor. Escribo porque sí, porque no puedo dejar de hacerlo, porque me gusta, porque soy muy palabrero y parlanchín. Mis ideas peregrinas buscan adueñarse de un texto para alcanzar el rango de la realidad. Y sobre todo, mis palabras son una tentativa derrotada de quedarme un poco más con ustedes. Por eso escribo, porque todavía estoy vivo y porque desde mi pequeña inmortalidad herida, sé que un día, sin despedirme, voy a partir. Qué hermoso texto, Silvana. Sí, y recibimos también un texto de Damián Guaragno, amigo, amante de taller, que escribe y dibuja hermosamente. Dice Damián en su texto: aceptar la verdad, esa es la única forma de seguir adelante. Escribo para no enloquecer, para no quedar atrapado en las trampas de la mente o en el lamento que ella me propone. Solo queda dejarse llevar por el fluir de la vida. Bueno, acá tengo otro mensaje que me acaba de mandar Charlie Gerbaldo. Qué bueno. Y que está a nombre de Janina Saris y dice, bueno, saludos a mi gran amiga Selma, gran escritora. Muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias, Janina, muy lindo que me lo hayas mandado en este momento que estamos al aire. Te lo agradezco mucho. Estamos recibiendo varios mensajes al aire y eso es maravilloso para nosotras. Voy a hablar hoy de
el tallercito de consigna. Hablamos hoy de las palabras que damos. Las palabras que damos, las que recibimos, la verdad y la mentira, la lealtad y la traición, la confianza, la desconfianza. Y podrán ustedes, queridos oyentes, reproducir por escrito alguna traición o mentira memorable de ustedes o de otros o de otras. No siempre son traiciones tan graves, pero hemos visto que existe la traición a uno mismo, a veces bastante seguido, y otras uno va aprendiendo a mirarse al espejo y verse lo que está haciendo y diciendo. ¿Se podrá recrear un recuerdo cortito y bien inolvidable con un final verdadero o mentiroso? ¿Podrán ustedes jugar con la verdad y la mentira? ¿Podrán, si no, contar algo acerca de la confianza y la desconfianza, de una traición? Esta es la consigna para el próximo programa, pero recuerden que desde la creación las consignas están siempre dadas para romperlas. Así que rompan ustedes lo que quieran y mándennos a escribir a este mail. Sí, que es el mail de nuestro programa abracadabra@gmail.com. Lo repito, abracadabra@gmail.com. Silvana, te quería comentar que Mariana López Osornio acaba de enviar un mail donde contesta a la consigna que vos dictaste o que vos sugeriste para la escritura en el programa pasado. Así que voy a pasar a leerlo. ¿Te parece bien? Me encanta, Mariana está en Comodoro Rivadavia, es una alumna de taller que quiero mucho y una gran amiga. Qué bueno, y además, desde qué lejos nos están escuchando, qué alegría. Dice así: hola, sin demasiado esfuerzo me encuentro uniendo los dos tópicos, las palabras y los refranes. Recuerdo uno que creo muy significativo. Uno es dueño de las palabras que dice y esclavo de las que calla. Infinitos sentidos se le pueden dar a este refrán, pero en definitiva pensaba en el inmenso poder de la palabra que hasta el no nombrarlas nos puede esclavizar, atormentar, enfermar. Saludos, Mariana López Osornio. Muchas gracias, Mariana, preciosa tu reflexión. Palabras que damos, palabras que no damos. Vamos ahora a la Casa de las Palabras de Galeano. A la Casa de las Palabras, soñó Elena Villagra, acudían los poetas. Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la Casa de las Palabras había una mesa de los colores. En grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta: amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino.
Recuerden que sus palabras son muy importantes y que la consigna sigue siendo acerca de la traición, de la lealtad, de la confianza o la desconfianza o de algún recuerdo que ustedes tengan y quieran hacer mentiroso. Y vamos a escuchar un cuento de Selma que tiene que ver con la traición. Esta vez se llama El Confidente y es uno de los cuentos preferidos por el género masculino. Andás a ver, Silvana, por qué a los lectores varones les gusta más este cuento que otros. Dice así: nadie puede vivir sin confiar sus secretos a otro, pensó el gallego, a ese otro que lo escucha sin juzgar, que limpia sus vergüenzas en público, porque nunca se horroriza de las monstruosidades cometidas, las vilezas, las crueldades. Hacía algunos meses ya que conocía el lugar exacto donde se haría el desembarco. También podía presentir, por el nerviosismo general de los compañeros, que la fecha se acercaba, pero todavía el resorte debía tensarse un poco más para que cuando él soltara un extremo, el golpe resultase atronador como un latigazo en la cara. Hombre duro, desconfiado, Aurelio Porta era habilísimo para encontrar los negocios turbios que le reportarían ganancias. Tenía contactos en varios círculos de poder: caballos, piratería, prostitución, seguridad. Pero estaba solo, tan solo como puede estarlo un hombre en medio del bullicio que armaban mujeres fáciles y empleados dóciles. En la gente que lo rodeaba brillaba la codicia como el latón de las alhajas falsas. La fiebre que los hermanaba los hacía inexpugnables para quienes no conocieran la ambición ciega de querer cada vez más, no importaba de qué. Más mujeres, más dinero, más droga, más autos, más propiedades. Se habían vuelto un clan. Al gallego le había resultado fácil penetrar en esa coraza al comienzo de su carrera, mimetizarse entre aquellos animales roedores. Lo había conseguido a través de los años de acompañar callado al patrón, dispuesto a cualquier pedido en horario completo. Había sido el muchacho de los recados, el chofer, el guardaespaldas, hasta llegar a convertirse en el hombre de confianza de Aurelio Porta. Le haría pagar caro su silencio de oveja mansa. Sonreía para sí cuando el patrón se jactaba de sus arremetidas sexuales con las jovencitas, hijas de sus mejores amigos, sobrinas, primas menores. A él le tocaba el ablande, los ramos de flores, en cestas con orquídeas, al día siguiente de la presentación, los bombones suizos a la semana. En menos de 10 días terminaban en el camarote del Príncipe, la embarcación permanentemente disponible en el puerto de Olivos. ¿A quién no le resulta romántico la navegación nocturna a la luz de las velas? El verdugo ejecutaba su papel con tal maestría que las mujeres guardaban silencio por vergüenza propia y para no confesar hasta dónde habían llegado en aceptar el sexo violento. Al gallego aquello no le interesaba. Era parte de su trabajo tener aliviado al patrón de sexo y las minitas se buscaban ellas mismas los problemas al aceptar las invitaciones. Conocía también los entramados electrónicos con la aduana y la evasión de impuestos fiscales, la fabricación de materiales militares que jamás llegaban a los depósitos de los regimientos, los préstamos bancarios que llevaban indefectiblemente a las empresas a la quiebra, dejando cientos de empleados en la calle. Pero aquello otro del desembarco. El patrón por primera vez en años no le había dicho qué iban a desembarcar. Lo corroía la intriga. Había, como quien dice, gato encerrado. ¿Arribaría un cargamento grande de droga? Se lo hubieran contado.
¿Qué tan terrible era eso que no podía decirse en voz alta? Él tenía sus sospechas. El gallego sabía, desde lo más íntimo de su ser, que Aurelio Porta terminaría descubriendo su juego ante él, que lo había conocido de muchacho cuando recién empezaba a bravuconear. Confiaría en él una vez más, con esa tranquilidad de un hombre que habla ante su espejo. Conocía tantas historias turbias, ¿qué podía asombrarlo a esta altura? Porque si él hablara, si contara el más pequeño de los trucos, la vida de Aurelio Porta pendería de un libro, por no decir su buen nombre o la riqueza mala vida. Solo debía encontrar al hombre que se animara a denunciarlo en los medios, y entonces sí, ese día el gallego cantaría como un gallo de riña, para devolver dolor por dolor, humillación por humillación, a quien lo había convertido en ese despojo de sí mismo que era ahora, un perro solitario igual que su señor, que muerde la mano del que le da de comer. Por su culpa se había quedado sin una mujer que lo abrazara por amor. Por atarse a los destinos del amo había perdido su juventud y los sueños que alguna vez tuvo en la casa de sus padres. Ni siquiera había podido despedirse cuando su madre murió, allá sola en la provincia de Corrientes, atendida por médicos y enfermeras de la mejor clínica de Goya, pero en absoluta soledad, porque no pudo escapar de su trabajo durante esos días. Al final de la jornada, le llegó la noticia de que el desembarco se produciría el jueves de la semana entrante al amanecer. Dársena 9 del puerto de Bahía Blanca. Se había enterado por uno de los laderos que había hablado de más una noche de tragos. Allí él se haría presente. Tomaría la autopista de Ezeiza a Cañuelas en su automóvil a las 10 de la noche y para las 5 de la mañana arribaría a la ciudad para ver con sus propios ojos aquello que no le decían. Cuando a medianoche llegó en el Chevrolet Onix a la playa de estacionamiento del restaurante de San Isidro, a donde le habían pedido que fuera de soporte, se quedó sentado dentro del vehículo, acompañado por un viejo jazz que sonaba con melodía envolvente. Escuchó un golpe seco en la puerta y bajó la ventanilla para verle la cara al viejo, como él lo llamaba, aunque tenía su misma edad. Aurelio Porta le informó que en 2 días lo esperaba en el puerto provincial y le dio las indicaciones justo donde quería ir, pensó el gallego. El muelle estaba desolado y el frío azotaba las banderitas de los veleros con un baile frenético. Apareció otro coche que se colocó de trompa frente a él. El gallego sintió una sensación rara en el estómago, como si alguien lo pateara desde adentro para reventarlo. Un pez de lomo brillante emergió de la superficie del río y cayó con chasquido metálico. La cabeza del gallego chocó limpiamente sobre el volante de cuero deportivo. Cuando el viejo miró a través del parabrisas astillado, se frotó las manos frías y se marchó con la cabeza baja. El gallego conoció el secreto del embarco, que lo había intrigado cuando Roque y Sebastián cargaron su cuerpo robusto sobre otros en la bóveda del barco y levaron anclas. Bueno, después de esta lecturita, planteado por demás el tema de traición y de lealtad, vamos ahora a la columna de Jazmín. Hola, este es el reporte de Jazmín Bioxana para el programa Abracadabra, reseñas de libros. Hoy voy a recomendarles una antología de cuentos del maravilloso escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, llamada Sueño de un hombre ridículo y otros cuentos. El libro es una antología de cuentos bárbaros, recopilados por la editorial Galerna. Permítanme darles una probadita de lo que se encontrarán en este hermoso libro. ¿Qué pasaría si un día, al visitar una exposición de animales exóticos, un cocodrilo se tragara a un funcionario público, pero éste siguiera vivo y hablando desde el vientre del reptil?
Esta es la premisa de El cocodrilo, un cuento fantástico y satírico del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, que no te puedes perder y que se encuentra dentro de la antología de cuentos Sueño de un hombre ridículo y otros cuentos. El cuento está narrado por un amigo del funcionario que ha sido tragado. Dicho amigo presencia el insólito suceso y trata de ayudar al funcionario en apuros a salir de su situación. Sin embargo, se encuentra con todo tipo de obstáculos y dificultades, como que el dueño del cocodrilo se niega a sacrificar al animal para liberar al desafortunado funcionario, pues ve en él una fuente de ingresos y fama. El cuento es una obra maestra del género fantástico y humorístico, que te hace reír, pero también te hace pensar. No dejes de leer de la misma antología el cuento Un episodio desagradable. Este es mi reporte de la semana. Hasta la próxima recomendación. Bueno, hemos hablado hoy del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, sobre la amistad, sobre la desconfianza, en su bellísimo libro, del romance fantástico del poeta y la estrella de un tranvía de Juan Batuone, compositor, que también habla sobre la lealtad y la deslealtad de mentirse a uno mismo. Y también dimos un paseíto por Dante Alighieri y su Divina Comedia, donde habla de la traición como uno de los peores pecados, porque primero hay que ganarse la confianza, como comentábamos con Selma, para después traicionar. Y escuchamos con mucho amor a Valeria Velardi, a su abuela, a quien dedicamos el programa, y también hablamos sobre su hija y la confianza y todas esas generaciones de mujeres, ¿no? La abuela, Valeria, su hija. Te doy un abrazo grande y un abrazo también a Selma. Nos abrazamos y los abrazamos desde acá. Y hasta el próximo sábado nos encontramos con la consigna de que escriban. Chau, Selma. Chau, Silvana, qué gusto. Un beso grande.